El día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética aparenta ser fácil, pero es extremadamente complicada, hasta el punto de que si no sabemos lo que andamos buscando, va a ser muy difícil que lo encontremos. Porque si bien es cierto, la física que hablamos de la tomografía ayer requiere algunos parámetros importantes, ese todavía más. ¿Por qué? El principio básico de la resonancia magnética no es la utilización de ionización, sino la utilización de elementos básicos de nuestro cuerpo. Un elemento básico que tenemos en nuestro cuerpo es el agua, ¿verdad? H2O. Quiere decir que en el componente de nuestra agua hay 2 protones de hidrógeno. Y en todo nuestro cuerpo, toda estructura que tengamos, hay agua. Entonces, la resonancia magnética se basa en la utilización de los protones de hidrógeno para analizarlos, estabilizarlos o desestabilizarlos y a través de ellos poder capturar imágenes a través de un proceso que es matemático, es biofísico, es químico y es metabólico. Entonces, todos estos principios se utilizan. Por eso les dije ayer, el inicio de la resonancia magnética, que se puede ver que es casi parecido al de la tomografía, requiere de un montón de principios y un montón de conocimientos. Es una técnica de imagen. Lo que utiliza no es un tubo de rayos X que emite radiación, sino lo que utiliza es un tubo o un cante o un agujero que contiene un imán circunferencial de alta potencia. Este no es un imán convencional, no es como los imanes que compramos y que son cuadraditos o redonditos y se pegan. No, esto es un imán que se forma a través de una corriente eléctrica. Entonces es un imán electromagnético que necesita de una constancia de energía eléctrica para mantener ese campo en funcionamiento. Ahora, mantener ese campo en funcionamiento requiere una cantidad de energía, pero al mismo tiempo genera una gran cantidad de calor. Esa energía se transmite a través de un montón de cables de circuitos. Y estos cables se sobrecalientan en el proceso. Para mantener una temperatura óptima en ese gran imán electromagnético, se necesita una sustancia que lo enfríe. Y a eso lo conocemos como el helio. El helio se utilizamos nosotros para mantener en una temperatura adecuada ese imán electromagnético. Si el helio se baja, el campo electromagnético puede seguir funcionando, pero se va a sobrecalentar. Si se sobrecalienta, se queman los circuitos. Si la temperatura se pasa más allá del límite convencional, lo que va a hacer es alterar la frecuencia porque el imán se vaya. Si el helio se pierde, a eso le llamamos quench. Quench es que el helio está como en una burbuja, el imán está dentro de la burbuja. Si se perfora esa burbuja y se sale el helio, se va a salir a través de una campanita que tienen todos los resonadores. Es como que tuviéramos un porrón y el porrón tiene una cosita que hace un silbido. Es cuando la presión es demasiado alta. El helio puede aumentar su presión y eso es por un sistema que funciona mal, que está afuera del equipo, ¿verdad? Que es un aparato que controla la presión
del helio, normalmente no está dentro, está afuera. Le llamamos, parecido a eso, le llamamos pollito. Y le llamamos así porque pilla igual que un pollito. Y hace... Si ustedes se meten y están a la parte del sonador y buscan el fondo, van a escuchar un sonido y le hace pi, 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 ese pollito. Entonces, si el pollito falla, aumenta la presión y de arriba del resonador hay un tubo. Ese tubo se abre y sale el helio afuera, sale a la calle. Pero si se pierde ese helio, hace el quench. Y si ese quench no se controla y llega por debajo del 50%, el electrima se da. Pero por eso los requerimientos de un resonador magnético son muy cuidadosos. Es un equipo que sí funciona para diagnóstico excelentemente bien. Ahora, en la historia hay muchos descubridores porque cada uno de ellos, que son químicos, que son físicos, que son matemáticos, cada uno de ellos crearon sistemas para poder desarrollar. Ahora, como eso es un imán, y los imanes tienen frecuencia, son una radiofrecuencia. Esa radiofrecuencia puede alterar el entorno o puede ser afectada por el entorno. Por ejemplo, este movimiento puede afectar el entorno del resonador magnético. Las llantas que pasan por los carros alrededor pueden afectar el resonador magnético. Pero para que eso se evite, el resonador está metido en un gran cascarón, un cascarón especial que está construido por materiales que evitan que penetre el ruido. Y esa es una bóveda de Faraday, ¿verdad? Eso se llama, de cobre, y evita que los sonidos atraviesen los átomos del resonador o entren al resonador. ¿Por qué? Porque una vibración va a afectar el movimiento del sonido y la frecuencia que hagan las células protónicas y va a alterar la imagen. Por eso es que donde hay mucho movimiento es difícil de hacer un estudio de resonancia. Por eso cuando ustedes piden resonancia de tórax es problemática. ¿Por qué? Porque la respiración está haciendo movimiento. Eso genera un ruido que no me va a permitir a mí ver las estructuras del tórax. Por eso rara vez van a pedir una resonancia del pulmón. El estudio sería una tomografía de pulmón o una angiotomografía de pulmón. Para hacer una resonancia del pulmón requerimos un montón de condicionantes para tratar de lograrlo. Cuando ustedes me piden una resonancia magnética de abdomen, tienen que saber qué me van a pedir. ¿Por qué? Si me piden páncreas, lo primero que tengo que yo hacer es generar una estabilidad en el páncreas, o sea, un ayuno un poco grande. Segundo lugar, tengo que utilizar un medicamento que bloquee la peristalsis intestinal, tanto colónica como intestino delgado. ¿Por qué? Porque el movimiento de peristalsis se pone enfrente del páncreas y me da ruido. Entonces, cuando yo mire el páncreas, lo voy a ver como cuando me quito mis anteojos. Extremadamente borroso. Necesito poner mis anteojos para verlo bien. Eso ocurre cuando hacemos estudios donde hay movimiento. Y así sucede en todas las estructuras donde hay movimiento. Por eso los protocolos son específicos para cada cosa y tiene que ser cada uno de qué va a buscar. Ok. La resonancia magnética en el transcurso de los años y tiempos se ha subdividido en diferentes tipos. Conocemos lo que es la resonancia magnética convencional. La convencional es simple y sencillamente la específica para algo particular. Digamos, una resonancia simple de cerebro. Que ya le puedo explicar en qué consiste. Después,
existe lo que es la resonancia magnética contrastada. Contrastada es un medio de contraste, no es común, ¿verdad? Es un contraste radiomagnético, que significa que tiene elementos que son atraídos por el magnetismo del tubo y que van a generar una intensidad de señal en ciertos órganos y a cierta velocidad. Después está la angioresonancia, que consiste en el estudio. Este ya es un poco más complicado, requiere de tiempos, y es el estudio de las estructuras vasculares. Aquí donde entra la angioresonancia arterial, la angioresonancia venosa, pero también puede entrar la angioresonancia coronaria. De aquí en la coronaria hay protocolos súper específicos porque determinan la velocidad de la frecuencia cardíaca para poderlos obtener. Pero hoy por hoy tenemos diversidad de estudios. Aquí tenemos una resonancia cerebral común. Aquí tenemos una resonancia con utilización de medio de contraste para ubicar lesiones específicas. Y aquí tenemos lo que es una angioresonancia. Ojo, en las angioresonancias normalmente no usamos medio de contraste como lo usamos en la tomografía para pintar. En la angioresonancia común no la usamos. ¿Por qué? Porque la frecuencia afecta los protones de las células que están en el torrente sanguíneo. Entonces, si yo envío una onda que se la envío a usted, porque en este momento usted es mi célula, usted es mi glóbulo rojo, y usted contiene protones, yo le mando una frecuencia, se la mando aquí, pero en cuestión de milésimas de segundo, usted ya no está ahí, por la velocidad de la sangre. Entonces, cuando yo le envíe la onda, el rebote que me va a dar, o la sensación que me va a dar, es que no hay célula ahí. Aunque ya venga otra, pero a esta no la sensibilicé usted, pero usted está allá. Entonces lo que me va a dar es un efecto de vacío. En otras palabras, este bote ya no va a obtener nada. Entonces, el efecto de vacío se va a convertir como en agua, sin nada, sin células. Y entonces me va a dar un efecto negro. Pero como usamos una secuencia que se llama T2, por un movimiento especial, que lo vamos a ver un rato, lo voy a ver blanco. Entonces, lo veo así. Pero no estoy usando el de contraste. Solo lo uso para particularidades muy especiales. Ok, ¿cómo funciona la resonancia magnética? Aquí póngame un poquito de atención, voy a tratar de ser lo más explícito posible, porque aquí vamos a hablar de física, vamos a hablar de matemática, vamos a hablar de una clase que vamos al segundo curso, creo, o tal vez la que vamos aquí en la universidad, de vectores, de velocidades, fuerzas, etc. Ok, recordando, ¿qué es este tipo de resonancia magnética? Dentro del gantry, que es el gran hoyo que miran ahí, hay un imán alrededor. Pero este imán está rodeado, pero este imán funciona con circuitos de descarga eléctrica que son continuos. Por eso se le llama electroimán, que están formados por un generador. Este generador continuamente está haciendo esa potencialidad y va a generar un magnetismo. O sea, que el equipo no esté con paciente que no esté funcionando, no significa que no esté activo. Está activo porque el electroimán está funcionando continuamente. Por lo tanto, meternos ahí sin los protocolos adecuados puede ser peligroso. Y
Todo esto está usándose a través de una computadora, ¿verdad? Y todo esto va a funcionar a través de radiofrecuencias. ¿Qué es radiofrecuencia? Una radiofrecuencia es una onda que se emite para incentivar o activar una estructura. ¿Cómo que puede ser una radiofrecuencia? Una onda de radio. Onda en la 99 puntos no sé qué, y ya escuchan la estación. Pero si usted le cambia esa frecuencia, la distorsión, ahí no escuchamos. Entonces tiene que tener una frecuencia usted para que usted tenga un sonido. Exactamente lo que va a hacer el resonador. Ahora, para que todo esto funcione, tiene que tener un imán creador de un campo magnético que está dentro del equipo. Tiene que tener una antena emisora que genere frecuencias. Por ejemplo, aquí, todo esto que está aquí es dentro del magneto. Estamos en el hoyo. Y estamos con cierta tranquilidad, estamos escuchando. Pero ¿qué pasaría que si de repente en esa puerta alguien le hiciera y con un golpe fuerte? ¿Qué pasaría con nosotros? Cambiaríamos. Esa es la antena que está generando un efecto hacia nosotros y que va a cambiar nuestra conducta. Nuestra posición la va a alterar. Y ese es el objetivo de las antenas de frecuencia. Las antenas receptoras antes, cuando empezaron los primeros equipos de resonancia, habían dos antenas. Una antena que emitía el golpe y otra antena que recibía esa información. Hoy por hoy no. Estas dos son una sola. Emite y recibe. Así como el ultrasonido. El traductor del ultrasonido envía una onda sonora, pero también puede recibir la onda de rebote del órgano en el mismo aparato. Hoy las antenas son así. Un ordenador que va a capturar esta información matemática y la va a transformar en una imagen a través de la escala de grises. Entonces, aquí tenemos un paciente, no más entre el paciente adentro, está recibiendo el campo magnético del imán que ya está ahí. O sea, usted se acuesta y ya está siendo magnetizado por el imán que está dentro de él. Sin tener que empezar ningún estudio, ya está magnetizado. Necesitamos protocolos para después saber qué tipo de estudio va a hacer. Entonces, en estos estudios, la ventaja que usted va a ver es que el equipo le puede hacer un corte axial, o sea, cortes así, le puede hacer un corte en coronal, cortes así, o le puede hacer un corte sagital, izquierda a derecha. ¿Qué le permite ver eso? Esta imagen que está aquí, en el lado izquierdo, parietal izquierdo, se puede ver en tres posiciones diferentes. Y a eso le podemos sacar ancho, profundidad, altura, volumen. Entonces usted puede saber el volumen de un tumor. Si usted le va a dar radioterapia y le hace el control en una semana, si el volumen redujo, significa que la radioterapia fue efectiva. Si no lo hizo, significa que la radiación no está siendo efectiva. No. O la quimio que le dé, etc. Esto le ayuda a determinar pronóstico y tratamiento. También le ayuda a determinar ubicación anatómica exacta y las manifestaciones clínicas que debería tener. Y la clasificación del pulmón. Cómo es el pulmón, qué forma tiene, es redonda, es circulada, es casi cuadrada, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le permite que son ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? El tiempo. Una resonancia magnética puede durar de 40 minutos, 90 minutos y a veces casi las 2 horas. Depende de lo que usted me pida. Porque dependiendo de eso, son las diferentes frecuencias y secuencias que voy a hacer en un estudio en particular.
Entre más secuencias tiene un estudio, más tardado será. Y ya vamos a ver por qué las secuencias son tardadas. Es un poco caro. Uno de los grandes problemas es la claustrofobia. En muchos pacientes con claustrofobia hay que sedarlos. Los niños se van a sedar, pero los adultos normalmente no. Pero si padecen claustrofobia hay que sedar. El gran problema es que muchos pacientes dicen, no, yo no tengo claustrofobia. Y si dicen que no, pues no lo tengo. Pero aquí tuvimos un paciente, era un paciente tipo Hort, era 1,95, un pequeño nene así, pero menón, ¿verdad? Ustedes chiquitín, aparte de él, grueso, y venía por un dolor de espalda y le dije que qué le había pasado, me dijo que había levantado mal un motor de carro, y es que lo levantaba, eran golpes, ¿ah? Y que se había sentido mal. Ok. Hicimos una radiografía, tenía una disminución en vez de 4 y 5, el estudio parecía una discopatía, una resonancia magnética, le explicamos, casi nos corta el hombre, porque en la explicación le digo, mire esto y esto, casi me dijo, yo soy Rambo, no necesito que me den tanta información, pero puedo con todo. Tranquilo, lo metimos, le explicamos del botoncito que estaba ahí, y se apretaba si sentía alguna molestia, porque las secuencias pueden dar molestias. Hay secuencias que pueden dar mucho calor, hay secuencias que pueden dar frío, y hay secuencias que son las peores, que pueden dar una sensación de picazón, pero de esa extrema, 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 dependiendo de la intensidad, que es lo que voy a explicar ahora. Metimos al paciente, no había pasado de 30 segundos cuando el aparatito sonó, pero me dice, yo creo que lo dije abajo, doctor, ¿cuánto está sonando? Ay, digo, bueno, sí, empezamos, lleva un minuto, le digo, no, saquémoslo y quitemos. Lo sacamos, 160 de frecuencia cardíaca, presión arterial de 60-40. Estaba más blanco que ese blanco, y casi no lo repito. Lo tuvimos que sacar, ponerle mascarilla, ponerle cánula después, ponerle un suero a chorro para bajar la presión. Tardó 30 minutos en recuperarse. Y pensábamos que tenía hipoxia, y por el tiempo que tardó en recuperarse, cuando lo recuperó, ya cuando estaba todo bien, casi a la hora, le dijimos, podemos continuar. Me mandó ya saben qué va. Y fue un caso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso en particular, él se bloqueó solo, pero hay casos en que hay gente se ha tirado y se fracturó. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí tenemos al paciente, vamos a introducirlo, vamos a someterlo a ese campo, vamos a utilizar sus protones y vamos a capturar la fuerza y la velocidad de esos protones para capturar imágenes. Que aquí es donde empieza lo más interesante. Entonces, esto que tenemos aquí es un protón de hidrógeno. Los protones de hidrógeno están moviéndose constantemente en nuestro cuerpo. Solo que en este instante, en cada uno de ustedes, usted está casi a 90 grados. Él está más o menos a 65 grados porque está para acá. Ella está a 95 grados porque está para acá y ella está entre 90 pero con laterales. Quiere decir que tiene diferentes posiciones. Yo estoy 90, perdón, 95. Y esa es la posición que tiene cada uno de nuestros protones. Una vez que entramos ahí, inmediatamente, todos los protones de nuestro cuerpo se ponen así.
verticales, viendo para arriba o patas arriba, como quieran decir, pero van a estar verticales. Pero al mismo tiempo que están verticales, no es que están así, sino que están haciendo esto, ¿ves? Verticales, pero moviéndose. Con la corriente eléctrica se están moviendo así, como el campo magnético de la Tierra, moviéndose en la rotación, pero nada más que vertical. Usted estaba ahí y le estaba haciendo así, pero acostada. Pero en este momento no. Lo que genera este electrón es un campo magnético propio, pero en una posición. Ahora, esto era lo que les explicaba. Cada uno estaba en una posición diferente. Ahora todos están verticales, o viendo para arriba o viendo para abajo, que se llama paralelo o antiparalelo. Ese es el efecto magnético que ocurre a la entrada del tubo, inmediatamente. Ok, entonces, como estos protones se están moviendo, están haciendo el efecto como cuando ustedes agarran el tronco y le dan vuelta. Y cuando empieza a tambalearse, está haciéndole así, pero sobre su propio eje. Eso están haciendo todos los protones dentro de un equipo de resonancia magnética. Y a esto le llamamos ecuación del lambda. Que esto va a generar una fuente eléctrica sobre cada protón y dando una frecuencia o una onda que le está percibiendo el resonador. Y a esto le llamamos frecuencia de precesión. O sea, todos los protones están en precesión, o sea, están en movimiento vertical, pero se están moviendo. Ahora, como son un montón, y por eso que yo debo saber qué es lo que voy a averiguar en su cabeza, su cuello, parte baja del pene, su músculo. Entonces, si tengo campo, quiere decir que hay un montón de protones que se están moviendo así, para arriba y otros para abajo. Ahora, los que hacen convergencia, este para arriba aquí y este para abajo acá, la fuerza de potencia de este contra la de este chocan, ese anillo. Se pierden, desaparecen. ¿Cuáles van a quedar? Únicamente los que no tienen uno inverso. Y ese es el que va a predominar al final y me va a dar una potencia electromagnética. Esa potencia electromagnética va a ir creciendo. Es esta. Entonces la flecha que queda del conjunto de todos estos que no se anularon, queda una flecha longitudinal. O sea, ¿qué quiere decir? Que va en dirección vertical a su cuerpo. O vertical a mi cuerpo. A eso se le llama magnetización longitudinal. Entonces, inmediatamente que usted entra al magneto, adquiere una magnetización longitudinal. Ahora, eso es parte del componente. Esa magnetización longitudinal solo le va a permitir al equipo lograr capturar imágenes de anatomía normal, porque eso se traduce en lo que ustedes conocen como el famoso T1. ¿Han escuchado secuencia T1? Esta magnetización longitudinal va a generar una secuencia T1. Y la secuencia T1 solo me sirve para ver la normalidad. Lo anormal no lo puedo ver. Ahora, como yo necesito ver lo anormal, por eso es que estoy tratando el paciente, necesito alterar esta magnetización longitudinal. Para poderlo hacer, necesito una onda de frecuencia diferente a esa magnitud. Y ese es el golpe en la puerta que les dije. Golpe en la puerta, los altera y los mueve. Se parece a una onda de radio, pero no es igual, pero tiene el mismo principio.
Entonces, a nadie le ustedes hicieron resonancia, ¿verdad? Ok. La metieron en el tubo, pero le pusieron una cosa encima de aquí, encima de la rodilla. ¿Se acuerdan? Normalmente, a donde sea, cerebro, sea lo que sea, a usted le van a poner una cosa especial encima. Ya sea que se la aprieten aquí o aquí, es una cosa como rendilla que va y que cubre todo acá. Si es para el cerebro, uno entra dentro de esa rendilla y se conecta al resonador. Esa es la antena de radio externa. Esa antena va a mandar una onda que es en contra de esta onda. Y eso se llama pulso de radiofrecuencia. Va a enviar un pulso diferente de este. Y lo que va a hacer es que en vez que el vector sea vertical, se convierta en un vector horizontal. Y esta se va a llamar magnitud horizontal o transversa por la radiofrecuencia. ¿Por qué? Miren cómo estaba este aquí. Viene la onda, miren, lo empieza a jalar y dependiendo del pulso tan fuerte que sea, lo puede horizontalizar o lo puede tirar para abajo. Eso lo vamos a ver más adelante. Depende de la fuerza del pulso, así va a ser. Entonces, cuando lo tiro horizontal, se llama magnetización transversal o horizontal. A esta magnetización horizontal o transversal le vamos a llamar T2. Y es la que me va a permitir ver la patología. Entonces, en el T1, todo lo que es agua o todo lo que sea líquido siempre se va a ver negro, oscuro. Pero como esta es inversa, en la T2, todo lo que sea negro originalmente se va a ver blanco. Por eso es que me permite ver mucho mejor las lesiones, porque intensifica todo lo donde hay agua. Y recuerden, si la intensidad aumenta donde hay agua, pero agua natural, no hay problema. Pero si me aparecen áreas donde no debería haber agua, pero la intensidad se me pone blanca, ya me está diciendo, hay algo aquí. ¿Qué es? Bueno, hay que agregar todo el contexto y las otras frecuencias que necesitaríamos para poder identificar. ¿Hasta aquí estamos claros? Ok. Volvemos a los vectores. Longitudinal o transversa. ¿Cuál de las dos? A todos estos cambios se le llaman señal de resonancia magnética. Y es la con la que vamos a trabajar siempre. Pero para eso vamos a necesitar saber qué es lo que necesitamos investigar. Porque a la onda magnética que tiene la antena, tiene diferentes potencias o diferentes fuerzas. A eso le llamamos pulso. Entonces, ¿cómo va a ser el pulso que le voy a dar a esto? Suave o fuerte. Si a esa puerta le dan suave, ¿cuál va a ser su movimiento? Suave, suave. Pero si van a cambiar. Entonces, ese efecto es el que se va a convertir en lo que ustedes conocen como tipos de frecuencias o tipos de radiofrecuencias y se traducen como secuencias de diferentes tipos. Algunos las conocen ustedes como secuencia T1, secuencia T2, secuencia Flair, secuencia de densidad de protones, secuencia STIR, que le sirve mucho en el músculo esquelético, y hay una secuencia potenciada en T2 o secuencia estrella
o secuencias, bueno, un montón de secuencias que van a depender de este impulso de la señal de radiofrecuencia que utilice. Entonces, aquí vemos a un paciente metido en un tubo con la señal o la intensidad longitudinal y está siendo afectado por antenas de pulsos diferentes. Estos pulsos diferentes hacen que este uno sea grande y fuerte o sea débil. Entonces, ustedes se han fijado en las placas de la resonancia que en la izquierda abajo aparecen las numeraciones y le va a aparecer T1 y le va a aparecer de cuántos milisegundos es. Y le va a aparecer el 2 de cuántos milisegundos es. Esto va a variar. ¿Por qué? Porque T1 me hace una curva hacia arriba y T2 me hace una curva hacia abajo. Entonces, el T1 normalmente es de tiempo largo. ¿Qué significa? Que la magnetización longitudinal siempre es mayor y la magnetización transversal es menor. ¿Por qué? Porque recuerden, desde que entran en el tubo continuamente está haciendo la magnetización longitudinal. ¿Quién hace la transversal? La antena. Pero la antena no está persistentemente enviando señal. Si lo hace, se puede quemar. Tiene que hacerle en factor de tiempo. Por lo tanto, como este 2 es corto. Entonces me hace este diagrama, ¿sí? Esta imagen. Cuando la antena externa, la que le pusieron a usted aquí la rodilla, está con su mayor intensidad, hace que la flecha horizontal sea más larga y la vertical de uno se empieza a reducir. Pero si la fuerza de la antena empieza a reducir, T1 empieza a crecer. Entonces están en eso. Aquí, o aquí, así. Pero si yo le doy diferentes potencias, ya este de aquí ya no se me pone aquí, se me pone acá. Entonces me hace un tercer vector. Ese tercer vector me cambió la secuencia. Si el vector está aquí, ya me va a hacer un flare. Si el vector está acá abajo, ya me va a hacer una estira. Por eso es que yo necesito, cuando usted me manda a pedir el estudio, saber qué anda buscando. Porque de acuerdo a eso, yo sé qué protocolo voy a usar, qué secuencias me van a salir. Y entonces voy a alterar todos estos tiempos. Yo los programo ya de una sola vez. Me mandan la bolita que dice que esta pasa. Entonces hay que buscarle esto. Vamos a usar secuencia T1, secuencia T2, secuencia TIM, secuencia de protones. Las angulaciones van a ser estas, los tiempos van a ser estos. Ya existen el protocolo ahí, solo lo voy copiando y lo voy metiendo. Si usted me le agrega más cosas, entonces tengo que agregar más protocolos. Pero al agregar más protocolos, el tiempo del estudio se me va a alargar. Por eso es que entre más específico sea, mucho mejor. Bueno, entonces, ¿se acuerdan otra vez de la antena? La antena me envía un pulso de frecuencia. Y normalmente los pulsos de frecuencia son 90 MHz. Pero ese pulso de frecuencia de 90 MHz tiene poca duración. Yo si yo le mando un pulso de 90 MHz, el T2 va a ser muy corto. Y si el T2 es muy corto, la imagen que yo mire va a ser muy granulada. No va a ser la ideal para que pueda. ¿Le puedo mandar otro pulso de 90 grados? Sí. Me lo va a hacer menos granulado, pero no me lo va a hacer bien visible. Entonces yo tengo que saber qué secuencia puede ser. Entonces, por eso creo secuencias de 90 a 180 grados. Primero un pulso de 90, en milisegundos vuelve a enviar otro pulso, la misma antena, pero de 180.
Esto me va a hacer un gradiente. ¿Qué va a hacer la diferencia? Este espacio. En un mismo tipo de estudio, que acuérdense que la curva hacia arriba es T1. Si yo le mando 90, esta curva y la de arriba van a ser exactamente iguales. Entonces, este espacio va a ser tan corto, o tan pegado, que la imagen va a ser muy grandiosa. Pero si le envío una onda de 90, la tira, y después una de 180, esta vena hace más arriba. Entonces, este espacio en amarillo es la ventana que me permite ver una secuencia de imagen de T1 adecuada. No granuloso, sino que ideal. O al contrario, el T2, su estado de frecuencia, estaba hacia abajo. Empieza muy bonita, pero entre más tiempo se me va granulando. Por eso tengo que agarrar la información en un tiempo más corto. Por eso es que T2 es corto. Si lo agarro más largo, me queda más granular. Por eso es que tengo que ser específico en cada uno de los. Entonces, a esto le llamamos secuencia de spin-echo. Que traducido es tiempo de exposición, tiempo de recuperación, y todo esto se convierte en imagen de resonancia magnética. Lo que les he explicado. En T2, a esto se le llama imagen potencial en T2, todo se mira blanco, lo que es líquido. Pero en T1, imagen en densidad protónica, todo lo que es negro se mira negro. Aquí tenemos la imagen. Esta es una imagen potenciada en T1. Si ustedes fijan, el espacio sobre el monteo y el líquido suprarraquídeo, ¿cómo se ve? Negro. Imagen potenciada en densidad protónica. Si ustedes se fijan, lo negro se mira ligeramente atenuada, entonces miramos blanco y negro. Pero sí logramos ver una intensidad de diferencia entre sustancia blanca y gris. Si yo quiero ver eso, buena diferenciación entre sustancia blanca y gris, entonces voy a usar una imagen potenciada en densidad de fotones. Tiene que ver con el tiempo que utilice. Ahora, si lo que yo quiero ver es patología propiamente dicho, entonces uso una potencial entre dos. Miren lo blanco. Perdón, miren lo negro. Se mira blanco. Entonces, yo necesito saber exactamente qué voy a ir a buscar para utilizar toda esta física y determinar qué imágenes me van a salir óptimas para el estudio que ustedes necesitan. Igual si de una masa en T1 se ve, solo que no realza tanto como en T2. En T1 probablemente no se miraría tan bien. Parecería que está ahí, pero no sería claro. Si usted la hace en T2, la va a definir y puede definir si existe edema alrededor. Ahora, si usted quiere mucha más especificidad, porque sabe que hay una masa y sabe que hay edema, la pregunta del millón es, ¿esa masa es infecciosa? ¿Es tumoral? ¿O es vascular? O sea, proceso izquierdo. Entonces, usted administra medio de contraste. Y va a utilizar la secuencia que sea más larga. ¿Cuál es la más larga? T1. Entonces, va a usar T1 con contraste. Entonces, en T1 con contraste, ¿qué es lo que sucede? Los negros siempre se ven negros. Entonces, el medio contraste va a realzar. Si hay un tumor, lo va a realzar. Pero donde hay edema, no lo va a realzar. Entonces usted va a poder diferenciar entre el tamaño del tumor y el edema. Y o sea, se va a ver como gris, se realza con contraste y siempre negro líquido. Negro líquido, la periferia. Y adentro depende. Si es infeccioso, la periferia va a captar, pero internamente no va a captar. Le da más infeccioso. Pero si es tumoral,
todo el tumor la va a captar. Ujú. Esa es la diferenciación. Además que también hay sistemas, protocolos especiales que se llaman espectrografía, en la cual usted puede ponerle como un ROI, como una cosita encima del tumor, y que el protocolo le saque un espectro de qué sustancias probables hay en ese tumor. Y ese espectro le dice si es la acetilcolina, si es la gabapentina, etcétera, un montón de tipos. Y si esa acetilcolina le puede decir que es un astrocitoma, por ejemplo. Dependiendo del nivel, le puede decir astrocitoma y grado. Bueno, entonces, todo esto que les hablé genera secuencias de pulsos. Entonces, hay pulsos fast, pulsos rápidos. Hay de baja intensidad, hay con ángulos, hay con disparos, o sea, hay de gradiente pendiente. ¿Qué significa eso? Que hace que el tiempo sea más largo o más corto. El T1 siempre es largo, pero yo, si lo deseo así, lo puedo hacer más corto para poder determinar de ver cierta estructura. El tiempo de adquisición, si es fijo, si es estático, etcétera. Son protocolos nada más que ayudan para saber qué es lo que voy a valorar. Estas son las antenas. Cada una de estas antenas sirve para una cosa. Esta más o menos, vendría a ver, la 5, es la antena de ojo, es la que se le ponen aquí. A ver si está la de rodilla aquí, la de cabeza, las extremidades. Esta, la de cabeza es esta. Esa me pusieron en la mano. Me hicieron resonancia cerebral Esta es la que da la onda de radiofrecuencia. Se la pone aquí encima para hacer el cambio. Sí, como vamos, por eso que la gente hace un poco así. Entonces, cada antena es diferente para cada cosa. En términos generales, en el mundo hay dos tipos de resonadores. Hay los resonadores de campo cerrado, o sea, los redonditos de las claustrofobia, o los de campo abierto. Los de campo abierto creo que han llegado a .2 o .5 T. Se utilizan más para músculo esqueleto, pero no para todo músculo esqueleto. Ahora, si bien es cierto, son buenos porque ayudan a un montón de cosas en el aspecto de que el paciente puede entrar mejor, y los gradientes no son tan altos como para afectar el cuerpo. ¿Por qué? Le puedo explicar una cosa. Entonces, en algunos lugares tienen campo abierto. Los mejores siempre van a ser los de campo cerrado. Aquí está un estudio, ¿cómo vamos a hacer el examen? Cuando tenemos un paciente que vamos a hacer un examen, hay que tener muchas consideraciones. En primer lugar, es raro. ¿Vamos a usar medio de contraste, sí o no? Sí. Pero hay antecedencia de alergia. No se puede hacer. Es raro la alergia al gadolínio, pero en el área de medicina he encontrado como dos. Y feo, es algo muy feo, casi seguro. Número dos, mi paciente padece de claustrofobia, sí o no. Número tres, mi paciente tiene prótesis. Tiene prótesis patológica. ¿La tiene o no la tiene? Si la tiene, no lo puedo ver. Porque es un circuito que lo van a ver. ¿Tiene marcapaso? Sí. ¿De qué año es marcapaso? Si es menos del 2010, mejor no lo meto. Si es del 2010, lo meto, pero que me traigan la hoja. Hay una hoja que le dan a todos los que están marcapaso y que les dicen si es compatible con resonancia magnética. Los del 2010 para acá son compatibles con resonancia. Si hay operado de aneurisma, abierto o cerrado, abierta,
¿Fue con grapa o con clip? Clip de plástico con grapa. Si con grapa, no lo meto. Lo meto ahí, le arranca la grapa y me lo leo. Operado de vesícula biliar con grapa o con clip. Si es con grapa, me la va a arrancar. Tiene un pantalón por un aneurisma aórtico, sí, ¿de qué material es eso? Dependiendo, lo puedo meter o no. Tiene tatuajes. Ok, ¿de qué tamaño es el tatuaje y a dónde está? ¿Qué es del tobillo y tengo de cerebro? Ok, hizo una mariposita. Bueno, lo tiene. Le voy a hacer su resonancia magnética. Si con la primera toma usted siente un malestar, como picazón, calor o ardor, apriete el botón y ahí terminamos. Si tiene un tatuaje aquí en la espalda, que es una mariposa desde aquí hasta acá, neles pasteles. No la meto. Todos los tatuajes contienen metal. Del 2012 en adelante redujeron la cantidad de metal, pero siguen teniendo un problema. ¿Qué provoca? Calentamiento. Aquí una vez una señora la metimos era una tomografía cervical, por una histopatía. La metimos y cuando la metimos me dicen donde tenemos muchacho, doctor, mire que me da una sombra negra de aquí para abajo. Párelo pues, ahí tenía alguna cosa ahí. No, doctor, yo solo le puse la bata y no tenía cadena ni nada. Pero para tener, no puede darle una sombra negra ahí. La sacamos, señora, fíjese que se ha tenido otro problema y le toco a la espalda. Y le toco un montón de granos en toda la espalda. Y raro. Entonces le digo, tomen una tarjeta. ¿Para qué es? Un montón de balines. Y así me daba como preguntarle, porque hasta tatuajes grandes para ver si me era de una vara y me iba a ir con algo. Al final, señora, usted me dijo, no, solo estuvo en una balacera. Pues. Yo entendía un montón. No pudimos hacer el estudio. Porque se le podía mover, lo podía quemar o calentar. Y el paciente que ha tenido esa cirugía que dice con grapas, el paciente no está seguro del material que incluso hace una radiografía para detectar. Sí. Si no sale, Esa le grapa no le hacemos. Aún con prótesis. ¿Verdad? Si son de titanio, hay que tener un poco de cuidado. Si bien es cierto, el titanio no se mueve, pero se calienta en algunos pacientes y les puede dar dolor. Si tiene una bala perdida por ahí, no se lo vamos a hacer, porque la bala se va a mover y puede causar mucho más daño. en un caso, por ejemplo, yo tengo un kit de titanio, un poquito de precisión podría ser. Habría que considerar la concentración del titanio y hablarlo con quien le puso eso. Porque como pueda que no pase nada, puede que sí. No lo sabemos. Con el titanio, lo que he tenido casos es de que la gente siente calor, que siente que se le está calentando algo. Entonces, no sé hasta qué tanto puede aguantar la persona. Bueno, hay diferentes estudios de resonancia magnética. Aquí tenemos un T1, una secuencia T1, la misma muy fácil, ¿eh? Aquí tenemos una secuencia T2, miren la gran diferencia. Esta es el blindaje o la jaula de Faraday que les había dicho para evitar el ruido. Lo que les dije hace poquito, las trampas, cuerpos metálicos en los ojos, marcapasos, implantes metálicos en oídos, válvulas artificiales metálicas en el corazón, tatuajes, etc. Los medios de contraste nos ayudan a detectar mucho mejor las lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos una varice gigante. Aquí, estos son estudios especializados para ver la distribución de captación en el cerebro. Ya son espectros, ¿cierto? Aquí
Si ustedes se fijan, hay una densidad blanda que es patológica. La secuencia T1, de aquí le explico para qué es T1, para qué es T2, qué es densidad protónica, para qué sea. La secuencia FLAIR es un estudio que usamos mucho para valorar sustancia blanca. ¿Por qué? Me intensifica la sustancia blanca y me permite ver enfermedades 10 minimizantes, como ¿cuál? Esclerosis múltiple, una de las que primera, vasculitis, etc. Me permite ver muchas secuencias de difusión o perfusión. Estas secuencias son para ver cómo entra el velo de contraste comparativamente entre una estructura y otra estructura. ¿Para qué me sirve mucho? Para cuando tengo infartos hiperagudos. Un infarto hiperagudo ocurre en la primera hora. Entonces, si yo con una tomografía no encuentro nada, pero tiene en la clínica, puedo hacer una resonancia. Nada más que voy a reducir los tiempos. Voy a hacer una T1, una T2 y una secuencia de perfusión, que va a tardar unos 20 minutos. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? ¿De qué me sirve hacer esas secuencias al paciente? Si yo le hago secuencias para decirle al médico, mire, tiene un infarto interagudo, maneje. Y nuestro país, el hospital escuela tenía una unidad de stroke cerebral agudo. ¿Qué pasó con ella? Desapareció. El seguro social no la tiene. La tiene médica, la tiene Viera y no me acuerdo cuál es el hospital. Porque tienen que manejarlo menos de una hora. Entonces, creo que solo en la mañana. O sea que si le daba en la tarde, no tiene. Entonces, ¿de qué me sirve hacer eso? Si ya cuando lo lleve ya está hecho, no hay nada que hacer. Igual, en tomografía, cuando sospechamos eso, nosotros no es la tomografía convencional que hacemos, sino que es la tomografía de perfusión. En el segundo social yo las hacía, pero llegó un momento que me cansé de las hacía, porque no sabía nada para hacer. Los encontraba en observación y ahí los tenían, solo con cánula, con suerito y se acabó. No es nada servía, porque es un protocolo que tarda un poquito más, pero si no se maneja, es nada así. Los tiempos de repetición, ¿se acuerdan los cursos? 90, 180. Aquí lo que me dices, ¿con qué frecuencia voy a hacer entre un pulso y otro? Porque eso me va a cambiar la densidad de las estructuras y me va a cambiar la imagen. Tiempo de eco es la unión entre el pulso de 180, entre el pulso de 90 y 180. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que había un pulso de 90 y 180? En algunos casos, yo voy a hacer un pulso de 180 y uno de 90. ¿Qué va a pasar? La horizontalización, en vez de estar positiva, me la va a ser negativa. O sea, el vector se abre hacia abajo. Y ahí es donde me funciona la famosa STIR, que a usted le sirve. El STIR me sirve para valorar médula ósea. Por ejemplo, esto es un trauma de rodilla y la sospecha es ruptura del cruzado. Entonces, ¿qué le voy a hacer a él? Un T1, anatomía pura, un T2 para ver la distribución del proceso inflamatorio, un STIR para ver si hay contusión medular ósea, porque eso me implica cronicidad, y le voy a hacer los cortes en T2 y paralelamente a los cruzados. Si usted no me dice que tiene cruzados, los cortes se los puede hacer transversales, pero acuérdese que los cruzados van así. Pero yo necesito que usted me diga que es cruzado para hacerle el corte en orden paralelo al ligamento. ¿Por qué?
porque cuando haga la reconstrucción me va a permitir ver todo el trayecto, si no lo veo cortado, entonces no me permite una mejor visualización. Los agentes de contraste, eso va a depender de la cartografía. Aquí tenemos una imagen de una resonancia en la cual involucra diferentes tipos de patologías que yo voy a mostrar. Las ventajas: mayor rapidez de adquisición, mayor cantidad de datos. Si me da una buena información, yo puedo reducir los números de secuencias y con un buen diagnóstico. La mayor nitidez de imagen, definitivamente la resonancia lo tiene. Y los avances del diseño, sobre todo en el polieléctrico, nos han ayudado hoy a diagnosticar mucha más patología que lo que podíamos tener antes. Esa es la. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? No, súper. Creo que igual tenemos, o sea, nosotros nos limitamos a poner bien la patología. Y luego ya cuando vemos la resonancia, claro, el pastor de ustedes, y puede identificar lo que menciona el doctor ahorita, lo de la secuencia de testeo. O sea, lo último que digo, porque claro, que si yo quiero una lesión de ligamento cruzado, no lo voy a ver entero. Tengo que ver esa información con el autosocial, sí, por el sí. Eso es lo que hay que hacer, hay que identificar eso para ver. El STIR, usted va a ver el hueso, lo va a ver negro Y se ve blanco la información. y se ve blanca la inflamación. En T2, el hueso lo va a ver blanco, pero el líquido adyacente lo va a ver blanco. En T1 va a ver la anatomía normal y el líquido lo va a ver negro. Pero cada secuencia nos ayuda a nosotros a poder ver la extensión de la lesión, porque no es lo mismo un paciente con trauma de rodilla sin contusión. La contusión hace que el tiempo de regeneración sea más tarde. Por lo tanto, a ustedes en fisioterapia lo necesitan saber, porque si le empiezan a dar fisioterapia con una contusión, pueden mejorar los demás, pero la contusión a veces entonces genera dolor crónico. Y las contusiones a veces tardan hasta 3 semanas. Y algunos pacientes hemos visto de que muy estimulados, las contusiones que hasta por 2 meses. Y queda con ese dolorcito. ¿Y qué pasa con la contusión? Es que son microfracturas adentro. Si eso no se controla y él sigue haciendo peso, puede generar un aplastamiento mural y una deformidad que se va a presentar también. Por eso es importante la contusión. No sé si tienen algo más. Pregunten para si están. Yo sé que esto es un poco tedioso, complicado. No, pero es very interesante. Doctor, yo tengo una pregunta práctica. No sé si se escucha. Sí. Hola, con lo que decía de las contraindicaciones, yo quería saber qué tanto con la parte de las heridas por arma de fuego, porque eso es bastante de lo que vemos nosotros. Y, o sea, de lo que he leído he hallado cosas como contradictorias, entonces tenía esa duda. Bueno, las heridas por arma de fuego, siempre y cuando no queden fragmentos de metal adentro, no hay ningún problema. Ahora, si quedan fragmentos internos, está contraindicado hacer la resonancia porque los fragmentos se van a mover. Recuerden que los fragmentos de una bala son contenidos en hierro. Y el hierro sí tiene un magnetismo. Usted agarra un pucho de hierro con un imán y lo va a jalar, lo va a mover. Y si está incrustado en una cerca de una estructura de hueso, lo va a calentar. Independientemente de eso, no es recomendable hacerlo. O si dejaron grapas internas, tampoco hay que hacerlo. Ok, muchas gracias. Mire, al final parece mentira, pero el mejor estudio es la rayos X convencional. ¿Qué pasa con la tomografía? El metal, cuando usted toma la imagen con tomografía,
y pasa por el corte justamente donde está el metal, deja un destello, como que esté viendo la luz del sol. Entonces, la estructura adyacente la pone negra, es que no puede valorar. Por ejemplo, si usted tiene un operado de columna, resonancia no le puede pedir. Aunque sea editando, no le va a salir lo que usted quiere. Si le pone tomografía, le va a salir brillante y no va a poder ver la estructura, pero lo que quiere ver es cómo quedó la columna. Entonces, el estudio va a ser rayos X convencionales, que se le va a permitir ver bien, bien. Yo empecé ayer con la segunda clase, no fue con la primera, porque me confundí. Entonces, el jueves vamos a ver, les voy a hablar, que les hablé rapidito, lo que es efecto estocástico, lo que es efecto determinístico, lo que provoca la radiación ionizante, cómo lo hace, por qué hay que protegerse de ella. Eso es lo que vamos a ver el día jueves. Bueno, si no tienen más preguntas. Una consulta para tener un poco de eléctrica, por ejemplo, un poquito rotador, siempre lo ideal sería la cuando tenemos que ver con los biométricos y todo eso es la resonancia, pero a veces uno pues valora, yo tengo que metiendo a otra área con ultrasonido, pero ¿qué valoran ustedes sobre ultrasonido cuando nosotros pensamos, por ejemplo, una altura o una tendinitis? Por otro lado, se lo comento, que una táctica con otros servicios, pero ya recomendaban de que ahora con el parte de la gobierno, empezamos más a parte del uso también, con más económicos, más accesibles pero no sé qué tanta información nos puede acabar. Ok, aquí es donde entra la importancia. ¿Para qué quiere o qué quiere evaluar en uno? Su sospecha es lesión del manguito rotador. Ok, la lesión del manguito rotador secundaria ¿a qué? Porque usted puede tener lesión del manguito rotador secundario a una actividad física común. Pero si usted tiene una lesión del manguito rotador secundario a una fractura, ya cambia la condición. Si el problema es crónico, entonces te va a valorar factores: economía, tiempo, facilidad. Que por ejemplo, digamos, es un cirujano de abdomen, 20 años, y tiene dolor de hombro derecho, él es derecho. Lo primero que vamos a pensar es, por movimientos crónicos, lesión de manguito rotador. No tiene que ver con rotura de entrada. Y es unilateral. Siempre le voy a pedir su radiografía. Independientemente de lo que la radiografía, ¿por qué? Porque tengo que ver si no hay desgaste óseo. Porque el desgaste óseo me genera osteofitos y los osteofitos están justamente por debajo del tendón y lo dañan. Ya sé que hay, cuál es el problema. Aunque haya ultrasonido, el problema es óseo. Si no lo tienen, entonces es tendinoso. En el manguito rotador lo que implica lo primero es hacer el examen, los movimientos del brazo, ¿verdad? ¿Cuál es el que más afectado está? Frecuentemente el que más se afecta es el supraespinoso. ¿Cómo valoro el supraespinoso? Metiendo la mano en la bolsa posterior. Si esto no lo puede hacer, es 100% supraespinoso. ¿Qué vamos a hacer? En esta posición, así, aunque le duele al paciente, le voy a decir, aguánteme lo más que pueda. Le voy a poner el transductor transversalmente y longitudinalmente. ¿Qué me permite ver? El trayecto total del ligamento supraespinoso. No debe sobrepasar los 6 milímetros de oso. Pero si lo miro heterogéneo, el tendón tiene que ser un poquito blanco. Pero si lo miro grisáceo, ya sé que está dañado. Si lo miro más de 6 milímetros, ya sé que está dañado. Y si miro líquido alrededor, sé que tiene una tendinitis. Ahora, lo que tengo que ir a buscar es el factura. Pero tengo que seguirlo hasta la inserción. Si miro separada la inserción, ya sé que tiene rotura y que tiene inserción. Con eso ya tiene el diagnóstico. Pero para un planteamiento quirúrgico,
tendría que mejorarlo con una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el ortopeda necesita saber 100% si la ruptura es de la inserción en el hueso o hay ruptura en medio. Porque si se toma así y la ruptura hay ruptura parcial aquí, él la va a posturar acá. Pero si la ruptura está en el pegue, él tiene que, al mismo tiempo que trae, tener un tornillito. Y el tornillito, que es así, cuesta como 15,000 pesos. ¿Ah? Porque ese tornillito lo va a atornillar en el hueso primero. Y ese tornillito tiene un agujero. Y va a agarrar el tendón, y lo va a meter la aguja y el hilo, y lo va a meter en el tornillito. El tornillito se mete hasta adentro, queda casi ni se mide. Y lo va a meter aquí y va a amarrar el tendón. ¿Por qué? Porque el tendón de la angulación va a pegar el tendón con todo el tornillo y con todo lo demás. Y eso lo mira mucho mejor en una resonancia. Pero lo diagnosticó en una ultrasonido. Entonces, depende de lo que usted quiere. En una ocasión yo tuve un paciente que me mandó a ortopedia, un paciente con un dolor crónico del trapecio izquierdo. Y en ortopedia pedí una resonancia magnética porque no sabía qué tenía. Ya lo tenía como 2 meses y no sabía qué hacer. Me lo mandó para que le hiciera un ultrasonido y que yo decidiera la resonancia magnética. La cuestión es que le hago el ultrasonido y no le encuentro nada. Y le hice rastreos. Hasta el final lo que encontré es que el trapecio de este lado medía 3 milímetros de grosor y el trapecio de este lado medía 5 milímetros. Lo único que podía decir era que hay una hipertrofia de uno en comparación del otro. La pregunta del millón era ¿por qué? Y le hago por teléfono, tiene esto. Y hacemos la resonancia. Que vamos a encontrar la resonancia. Se puede manejar la resonancia, pero ahí al final, ¿qué? Como era el último paciente, estuve sentado con ese hombre media hora, ustedes, preguntándole qué hacía para. Al final de la plática, por su trabajo, yo decía esto, me dijo, ¿por qué? Era banquero, era gerente de un banco. Y el deporte, practicaba como 3 deportes, pero el que más le fascinaba era la natación. La hacía 3 semanas, 3 veces a la semana. Lo hacía lunes y jueves. 2 horas nadando, ¿sí? Y 3 horas el fin de semana. Le gustaba. Entonces, el lunes y el jueves lo hacía en una piscina olímpica. Y el sábado lo hacía en el mar. 3 horas en el mar. Y entonces yo le empecé a preguntar, bueno, se va a Palos, ¿no? A las islas de la Bahía, ¿no? O sea, todos los fines de semana viajaba a las islas de la Bahía, ¿no? Era fanático. Y le empecé a preguntar, bueno, ¿y cómo nada? Y me empezó a explicar todos los tipos de nada. Y nada, no lo encontraba nada. Hasta que me fijé, ya en el último momento me fijé que cuando nadaba, creo que este se me iba con el pecho. Libre. ¿No? Libre. Pues el libre, él le hacía así. O sea, la cara la tenía siempre para un solo lado. Ah, uno cuando nada, saca la cabeza acá y la otra para acá, pero él nunca, siempre la tenía para el lado. Entonces había hipertrofia del músculo, ese era su problema. Era la forma en que nadaba. Entonces llamó a la ortopeda, mira esto, vos allá te lo mando, vos encargate y analizar y ayudarle a él. Claro, él tal vez no hubiera importado ganar, gastar una vida en pira, es decir, que no tiene nada, pero lo importante era encontrarle el paciente. Entonces siempre es importante qué es lo que quiere usted. Yo hago mucho ultrasonido del manguito rotador. Yo lo pone en posicionamiento y busca a ver qué hay. Lo primero que busca es si hay ruptura o no, y solo si es una tendinitis.
El gran problema es cuando son tendinitis bilaterales. ¿Quiénes hacen tendinitis bilaterales? La gente que trabaja en construcción de carreteras, que esos pisan el... Usted vea cómo son increíblemente. Ahora, si usted tiene que vino y prolapse o fue un partido de fútbol con la rodilla le dieron acá, usted dice, se va ligamentos, se va el labrum, el ultrasonido no le da tanta información porque va a haber tanto líquido y va a haber tantas lesiones que no va a saber cuál de todo eso. Entonces, la resonancia magnética es más eso. Entonces, depende de cada paciente. ¿Pero duda? ¿Estamos claros? Sí, sí. Bueno, pues nos vemos el jueves. Gracias a todos. Gracias, doctor. Bye. Doctor, ¿habrá chance como después de una clase ir a